no queda, ¿está? Sí, igual no hablamos mal de nadie, así que, pero no pasa nada. Bueno, cuéntenme, ¿qué tenemos para averiguar? Yo le quería preguntar sobre máximos y mínimos. ¿Sí? Eh, ¿Vos tenés algún ejercicio? ¿Querés que yo busque alguno? Voy a decir que hagamos un ejercicio de máximos y mínimos, como para empezar, porque yo esto todavía no hice ninguno en clase. No, profe, le quería preguntar nomás si Si va como a que, entrar, no, si es que uno puede hacer sus propios pasos, digamos, o si usted tiene alguna forma de hacerlo. sí, sí, sí. Si tus pasos están bien, podés hacer con cualquier procedimiento que vos te sientas cómodo, ¿sí? Ah, bueno, No está. necesariamente tenés que hacer con lo que nosotros te damos. Nosotros explicamos de una forma con la idea de qué sé yo, encontrar una solución lógica, digamos, pero o, es como que usamos las estrategias que ya nos pusimos de acuerdo para usar esas estrategias, digamos, pero a ver, no, esto no. Bueno, lo que yo hago primero es derivar, Sí, después lo igualo a cero y resuelvo eso. sí, Después encuentro los puntos de I. sí, Ahí hago la comprobación en esos dos puntos para ujú, que los puntos críticos y encontrar así las coordenadas. claro, Y sí, después porque siempre lo que vamos a hago hacer eso. es, después lo que hago es la segunda derivada, ahí lo reemplazo los valores de X que ya tenía y Ujú, ahí dependiendo del signo lo determino como máximo, mínimo o si es cero, nada, digamos. claro, bien. Eh, ¿Quieren que hagamos una de eso y empezamos con eso o tienen otra pregunta? Vamos con eso. Dice acá, encontré un ejemplo, dice, analizar una curva utilizando derivadas. Bueno, es esta la cartuchera que necesito. Analizar la curva y para eso, vamos todo loco. Necesitamos entonces saber cómo se comporta esa curva. Y para eso dice, la curva que nos dan es y igual a x a la cuarta menos 3x a la tercera. ¿Bien? Esa es la función. Entonces, lo que vamos a hacer es la derivada de la función nos describe el comportamiento de esa función. Entonces, lo que vamos a hacer primero nosotros es hallar la primera derivada. Tengo gente en sala de espera. Esperen, aguántenme un ratito. Perdón a los chicos que estaban en sala de espera, no me di cuenta que habían quedado ahí. Para los que están entrando recién, lo que estamos por hacer es analizar el comportamiento de esta función usando las derivadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hallar la primera derivada de esta función. 4x a la tercera menos 9x al cuadrado. ¿Está bien así? Allí es la primera derivada. ¿Sí? Entonces, a ver, no, acá creo que la copié mal. Menos 4 es acá. Entonces 4 por 3, 12. Muy bien. Esta primera derivada
me va a dar el comportamiento de la función y de esa forma, y me describe la tangente de la pendiente de la recta tangente en los distintos puntos. Cuando esta primera derivada se hace cero, es porque la función cambia de comportamiento o tiene lo que se conoce un punto crítico. Entonces, si nosotros buscamos los puntos críticos, lo que buscamos es cuando esta primera derivada se hace cero. Entonces yo digo, ¿cuándo esto se hace cero? Si yo tengo 4x al cubo menos 12x cuadrado igual a 0, esto quiere decir que si saco factor común para averiguar cuáles son las x que hacen 0 esto, saco factor común x al cuadrado y me queda 4x menos, 4x al cuadrado tengo que sacar, porque es 4 factor común, entonces me queda x menos 3 igual a 0. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Si esto es igual a 0 significa o que x al cuadrado es igual a 0, entonces encontré un valor de x que es 0, o que x menos 3 es igual a 0, encontré el otro valor, x2, que es igual a 3. ¿Bien? Entonces, de esa forma, nosotros lo que estamos diciendo es que cuando x vale 0 y cuando x vale 3, yo tengo un punto crítico, pero el punto crítico tiene dos coordenadas, un valor para x y un valor para y. Entonces, por lo tanto, yo voy a encontrar el punto 1 va a ser cuando x vale 0 y el punto 2 va a ser cuando x vale 3. ¿Cuál es ese segundo valor? El valor de y lo voy a reemplazar en la función original. Si yo pongo 0 acá y 0 acá me da 0. Y si pongo 3 me da 81, ¿sí? 3 a la cuarta, menos 27 por 4, no sé cuánto es. ¿Ustedes están haciendo? 108, profe. Bueno. ...81 menos 108, ¿sí? Eso entonces sería menos... Menos 27. 27. Sí. Sí. Quiere decir que si esta es la gráfica de la función, en el 0, 0 tengo algo, y en el 3 menos 27, por acá, este es mi punto 1, y este es mi punto 2, tengo otra situación que no sé muy bien qué es qué. ¿Bien? Entonces, lo que nosotros estamos viendo es que la función tiene un comportamiento analizando la variable x desde el menos infinito hasta el 0, después entre el 0 y el 3, otra función y otra. Para eso, yo puedo usando solamente el criterio de la primera derivada, yo estoy usando solamente el criterio de la primera derivada, es decir, estoy usando esta derivada, y voy a hallar el comportamiento de la función. Entonces yo digo, ¿qué pasa si x pertenece al intervalo que va desde menos infinito hasta 0? ¿Qué pasa si x pertenece al intervalo que va de 0 a 3? ¿Y qué pasa si x pertenece al intervalo que va de 3 a infinito? Yo tenía estos dos puntos críticos, entonces divido el intervalo x en los que van desde 0, perdón, de menos infinito a 0, de 0 a 3 y de 3 a infinito. Y ahí voy a tomar un valor cualquiera que esté en este intervalo. Entonces, asumo, por ejemplo, que x vale menos 1. Puedo tomar cualquier valor.
Si x vale menos 1, la primera derivada, ¿qué signo toma? La primera derivada, si yo pongo un menos 1 acá, esto es negativo, ¿verdad? Porque es negativo por 4, me va a quedar negativo. Por esto, el menos 1 va a quedar positivo, con esto va a quedar, perdón, va a quedar, si pongo un menos 1 acá, menos 4, menos 12. Esto me da menos 16. Si es negativa, quiere decir que la pendiente de la gráfica en ese caso es decreciente. Quiere decir, como me dio negativo, yo digo que en este intervalo la función es decreciente. ¿Estamos? Entonces, en este intervalo en el que va de acá a acá, la función decrece. ¿Sí? En este intervalo. ¿Mm? Después, o si no podemos hacer, a ver si se ve acá, todavía se ve cuando escribo acá, sí. Fíjense, yo estoy diciendo esto, tengo el 0 acá y el 3 acá. Yo estoy diciendo que en este intervalo la función decrece. ¿Por qué? Porque la primera derivada me dio negativa. No se ¿Mm? ve ahí todavía, bro. Ahí, ¿estamos? ¿Sí? De menos infinito a 0, yo tomo un intervalo cualquiera. Estos son los dos puntos críticos, el x1 y el x2. Y acá me dio decreciente. Ahora yo voy a tomar un punto entre 0 y 3, cualquier punto. Puedo tomar el 1, el 2, el 1,5, el que sea. Yo voy a tomar el 1, que es el más fácil. Si yo pongo un 1 acá en la primera derivada, me queda 4 menos 12, me vuelve a dar un número negativo. Quiere decir que es decreciente. La función acá sigue siendo decreciente. ¿Bien? Y después analizo un punto después del 3, por ejemplo el 4. ¿Ah? Podía tomar cualquiera. 4 a la cuarta es un número, ¿cuánto es 4 a la cuarta? Porque es 4 por 4 a la tercera. 256 menos 12 por 4 por 16. Me da 64. ¿Sí? Este 64 es positivo, entonces quiere decir que la función en este tramo es creciente. ¿Bien? Con este dato, yo sé que acá la función decrece, acá sigue decreciendo y acá crece. Por lo tanto, yo lo que puedo decir es que el punto que está en el 3, ¿sí? Este punto es un mínimo relativo. ¿Se ve por qué? Porque acá decía que decrecía y después crecía. O sea que acá debe ser que llegó a un mínimo relativo. ¿Bien? Encontramos entonces usando el criterio de la primera derivada, analizamos el comportamiento de la función y pudimos esclarecer la naturaleza de uno de los puntos críticos. Yo sé que este punto crítico es un mínimo relativo. Este no sé. ¿Estamos? No sé qué es esto. ¿Sí? Puede ser, por lo que vamos viendo, es un punto de inflexión. Pero vamos a ver qué pasa. Entonces, ¿qué pasa si queremos analizar el comportamiento queremos saber más? En lugar de usar, para completar esta idea de la primera derivada, vamos a usar la segunda derivada ahora. Entonces, así como yo acá hice la primera derivada, ahora voy a hacer la segunda derivada. Si yo hago la segunda derivada, me queda 3 por 4, 12x al cuadrado, menos 24x.
Esa es la segunda derivada. Bien. Entonces, con esa segunda derivada, voy a ver qué le pasa a la segunda derivada en el punto 1. ¿Sí? En el punto 1, que era 0, 0, la segunda derivada vale 0. ¿Está bien? Si yo pongo 0 acá y 0 acá. ¿Estamos? Entonces, profe, no va a tener ni máximo ni mínimo. No, exactamente. Por lo tanto, sigo sin poder decir si esto es un máximo o un mínimo. Vamos a ver qué pasa en el punto 2. El punto 2 es 3 menos 27. La segunda derivada es, si yo pongo un 3 acá, me queda 12 por 9 menos 36, 24. profe. 26, ¿qué es? 36. 36. Es un número positivo. Este 36 es mayor que 0. Como es mayor que 0, yo puedo decir que acá tengo un mínimo. Entonces, este es un mínimo relativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Qué pasa si la segunda derivada es 0? Como me pasó acá. ¿Bien? No pude decir nada. Entonces, la segunda derivada es 0 cuando yo tengo cuando tengo un punto de inflexión, cuando cambia la concavidad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es analizar, buscar los otros, los demás puntos críticos, digamos, ¿sí? Entonces, analizamos qué pasa. Acá es como que volvimos a comprobar, ¿sí? Si la segunda derivada es 0, esto es un punto de inflexión. ¿Qué es un punto de inflexión? Es un punto en donde la tangente, ¿sí? La recta tangente, corta la curva en dos puntos, perdón, en dos segmentos, y porque cambia la concavidad, ¿sí? Entonces, si yo tengo que la curva viene así, cóncava hacia abajo, y después se convierte en cóncava hacia arriba, en este punto, ¿sí? La tangente viene acá así y después hace así, ¿estamos? Esta situación, ¿m?, hace que ahí yo tenga un punto de inflexión. No encuentro el borrador. Vamos, bien. Ahora vamos a analizar eso. Verificamos que tenemos un punto mínimo y decidimos que en el otro punto, en este punto, tenemos un punto de inflexión. Profe, ¿Ah? ¿por qué Sí, cuando es mayor que 0 se dice que es mínimo relativo? ahí tenés que estudiar un poquito de la teoría, pero en realidad lo que pasa es que como cambia de positiva a negativa, ¿sí? En ese caso es un mínimo relativo. Mayor que 0 mínimo ¿sí? Y menor que 0 es un máximo relativo. Porque la derivada, ¿sí? La derivada de esa función, que sería la segunda derivada, cambia su comportamiento, cambia de signo. Ahí cuando en la teoría les van a explicar bien, y si no, yo voy a hacer un gráfico específico para mostrarte eso. Yo ahora estoy aplicando directamente. O sea, cambia desde menos 27 a 36 sería. No, no es eso. A ver cómo te puedo decir. Lo que pasa es que la función derivada
va a ser positiva o negativa. Y si yo derivo eso, ¿sí? Se va cambiando. Aguantame un poquito. Por ahora es así, ¿sí? Ahora veo si te puedo explicar bien eso que me estás preguntando. Bueno, ¿Estamos? sí. Aplico el criterio de la segunda derivada y el criterio de la segunda derivada me dice, ¿cuándo? ¿Sí? Así como yo acá usé los puntos críticos para encontrar los puntos críticos, uso este criterio de la primera derivada para encontrar los puntos de inflexión. Buscamos que la segunda derivada sea cero. ¿Está bien? Entonces, si yo igualo a cero esa segunda derivada, yo tenía 12x al cuadrado menos 24x igual a cero. Quiere decir, si saco factor común 12x, me queda x menos 2 igual a cero. Entonces, o x es igual a cero, este era mi punto 1 ya, o x es igual a 2. ¿Está bien? Para que sea cero. Este punto ya lo teníamos, que era el punto 1, que era 0, 0. El otro punto es el punto 3 va a ser, porque ya tengo el punto 1, el punto 2, ahora va a ser el punto 3, tiene coordenada en x 2 y en y, cuando reemplazo un 2 acá, me queda 16 menos 4 por 8, 32, me da menos 16. Para encontrar la coordenada en y, reemplazo en la función. O sea que yo tengo otro punto crítico acá en 2 menos 16. Esto es menos 16 y esto es menos 27. Por supuesto que yo no estoy haciendo a escala esto. Ustedes van a hacer a escala. Entonces, los puntos 0 y 2 me dividen el intervalo, el dominio, en las distintas formas de concavidad, ¿sí? Entonces, esas formas de concavidad las vamos a analizar como analizamos esto acá. Entonces yo digo, yo tengo un intervalo que va desde menos infinito hasta el 0 y desde el 0 hasta el 2 y del 2 al infinito. Entonces pienso, si x pertenece al intervalo que va desde menos infinito a 0, después, si x pertenece al intervalo que va desde 0 a 2, fíjense que yo acá sí o sí pongo abierto porque en estos puntos yo ya sé que la segunda derivada es 0, ¿sí? Y después pienso si x pertenece al intervalo que va desde 2 al infinito. Entonces, ¿qué pasa con la segunda derivada en estos intervalos? Si yo analizo, por ejemplo, que x vale menos 1, tomo este valor y miro allá, en la segunda derivada. ¿Está bien? Si yo pongo un menos 1, ¿puedo usar esa segunda derivada o puedo usar esta que es bastante fácil de hacer el cálculo o de mirar el signo? ¿Ven? Esta es la segunda derivada. Si yo pongo un menos 1 acá, esto me va a dar negativo. El 12 me da negativo y si pongo un menos 1 acá también me va a dar negativo. Menos por menos es más. Me da signo positivo. Si es mayor que 0, es cóncava positiva. Quiere decir que en este intervalo que va desde menos infinito a 0, la curva está contenta, es cóncava positiva. ¿Bien? Profe, ahí ¿Sí? no es menos por más porque No, si porque te queda menos 1, menos 2, me da menos 3. Ah, sí, perdón. Estoy sumando números negativos, ¿sí? Ahora, si yo analizo
¿qué pasa en el intervalo que va entre 0 y 2? Por ejemplo, tomo x igual a 1. Vamos a ver, si yo pongo un 1 acá, este 12 por 1 va a ser positivo. Si pongo un 1 acá, 1 menos 2 me va a dar negativo. ¿Sí? Más por menos, menos. Entonces, positivo por negativo me termina dando negativa. Quiere decir que la curva en este intervalo es cóncava, cóncava, negativa. Quiere decir que acá la curva está así, negativa. ¿Y qué pasa del 2 en adelante? Por ejemplo, tomo un x igual a 3. Y ustedes me van a decir, profe, pero el 3 era un punto crítico, no pasa nada. Era un punto, un mínimo, pero puedo tomarlo, ¿sí? No hay problema. Lo tomo al 3 y si yo pongo un 3 acá me va a dar positivo. Si pongo un 3 menos 2 también me va a dar positivo. Quiere decir que esto es positivo, por lo tanto es cóncava positiva. Acá está contenta la curva. Es cóncava positiva. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Que tanto el punto 1, como dijimos hoy, ¿sí? El 0, 0 es un punto en donde la curva cambia de concavidad, pasa de ser cóncava positiva a ser cóncava negativa, es un punto de inflexión como habíamos dicho. Y el punto 2, que es 2 menos 16, también es un punto de inflexión donde la concavidad pasa de ser negativa a positiva. Por lo tanto, la curva que nosotros teníamos, la curva de la función que nos dieron acá, es una curva que hace así. Es en el primer tramo cóncava positiva, está contenta. Después se vuelve cóncava negativa, hasta acá. Cóncava positiva, un mínimo y crece. Es decreciente acá y crece acá. ¿Sí? Entonces, tenemos que el punto 1 es un punto de inflexión, el punto 3 es un punto de inflexión y el punto 2 es un mínimo relativo. Y pudimos describir el comportamiento de la curva usando las derivadas. ¿Está bien? ¿Vamos más o menos hasta acá? Profe, ¿sí o sí hay que Sí. hacer eso de la concavidad? O si no me pide lo de concavidad, no hago. Y como siempre, vos tenés que hacer lo que te pide el ejercicio. Yo lo que entiendo, si a mí me dicen usar las derivadas para describir el comportamiento de la curva, yo tengo que hallar extremos y concavidades. Yo estoy describiendo la curva. Ahora, si a vos te dice usar la derivada para encontrar los puntos críticos se pueden tomar solamente como los extremos relativos, o sea, máximos o mínimos relativos. Bien, ¿Está? profe, gracias. Bien. Ahí Profe, cómo van. este tipo de, de consignas es más que nada con este tipo de funciones o también hay con seno, logaritmos y... En general es con funciones polinómicas. Muy raras veces vi ejercicios con gráficas un poco más complejas que funciones polinómicas, porque en realidad lo que nos interesa es el comportamiento de funciones polinómicas. Bien. ¿Cómo van? Estoy buscando una cosa para mostrarles. A ver. Si tienen algún ejercicio por ahí que quieren que haga, me lo pasan. Yo tengo uno, profe, pero es medio complejo. Y podemos probar. Espera, pero aguantamos un ratito. No está acá. Aguantame un ratito a ver si encuentro lo que estoy buscando.
Ahí está. Borro entonces esto. Sería bueno que encuentre primero el borrador. Ahí encontré una clase que yo tenía preparada de esto. Está como muy aceitadita. Decime. Es un cociente ¿Sí? x más 2 al cuadrado y denominador x menos 2. Muy bien. Perfecto. Bien. Lindo ejercicio. Vamos a empezar. Yo quiero analizar los puntos críticos. Entonces, esto es una función que es un cociente. Entonces, acá a ustedes les conviene pasar en limpio esta función, independientemente de que así está bien. Ustedes pueden escribirla como y igual a x al cuadrado más 4x más 4, porque ya sabemos que no podemos simplificar. Así va a ser más fácil de derivar. Entonces, cuando hago yo la primera derivada, es 2x más 4 sobre x sobre 1, perdón, cualquiera. Es la derivada de u por b sin derivar, menos u sin derivar por b derivada, sobre, ¿ahí vamos bien? Entonces, tengo que hacer la propiedad distributiva y resolver esto, y me queda, la derivada de y va a ser 2x cuadrado menos 4x más 4x menos 8 menos x al cuadrado menos 4x menos 4. ¿Bien? Esto ustedes, 2 menos 1, 1, o sea que me queda que la derivada de y es x al cuadrado, 2 menos 1. Después, menos 4 más 4 se cancelan y me quedan menos 4x y menos 8, menos 4 menos 2. Bien. Antes de seguir con esto, yo creo que la clase pasada les dije, cuando a mí me dan una función, yo lo primero que tengo que hacer es decir que el dominio de esta función son fulanito, los reales menos el 2. ¿Sí? Yo ya sé que el 2 no forma parte del dominio, ¿sí? De la función, porque para el 2 no está definida la función. ¿Bien? Entonces, encontré la primera derivada. Y ahora yo quiero saber cuándo esa primera derivada se hace cero. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos analizar cuándo esa primera derivada se hace cero, me interesa cuándo se hace cero el numerador, no el denominador, porque el denominador es otra historia, ¿sí? Entonces se va a hacer cero cuando el numerador se haga cero. Entonces, usando el criterio de la primera derivada, busco los puntos críticos. Y para eso digo, ¿cuándo la primera derivada se hace cero? Cuando x al cuadrado menos 4x menos 12 se hace cero. Si buscamos las raíces, 6 menos 2. 6 menos 2, o sea, x menos 6
y x más 2, ¿así es? Perfecto. Bien. Entonces, ¿cuáles son los valores? Hay un x1 que es igual a 6 y un x2 que es igual a menos 2. Entonces, los puntos críticos son 6 menos 2. Este valor 6 lo voy a poner acá en la función original, ¿sí? Y digo, 6 más 2, 8. 8 al cuadrado, 64. Sobre 6 menos 2, 4. 64 dividido 4 es 16, ¿sí? Y después, si pongo un menos 2, me queda menos 2 más 2, me da 0, ¿sí? Dividido, menos 4 es 0. Hasta ahí estamos. Encontramos esos dos puntos críticos. Entonces, ahora lo que voy a hacer es analizar el comportamiento de la función en los distintos intervalos. Y para eso voy a pensar que el dominio de la función era esto. Este es el conjunto de los números reales. Y en ese conjunto de los números reales yo tengo el 0, a ver, y el 6 y el menos 2 me interesan. El menos 2 y el 6. A ver, yo puse el 0 por poner el 0, pero ¿cuál es mi cuestión? Yo tengo como puntos críticos el menos 2 y el 6, pero yo sé que este era el 0, en el 2 la función no está definida, así que tengo ahí otro intervalo para considerar. Entonces, cuando considere los intervalos, yo voy a considerar un intervalo que va a ir desde menos infinito hasta 0, ¿sí? A este le voy a poner, no sé, otro intervalo que va a ir desde menos 2 hasta 2, otro intervalo que va a ir de 2 a 6, y otro intervalo que va a ir de 6 a infinito. ¿Se entiende esto? Entonces, yo tengo, ¿sí?, que la primera derivada tiene esa forma, aquella forma que está allá. Y fíjense que no importa lo que yo ponga en el denominador, me va a dar positivo siempre el denominador, lo de abajo. Así que voy a analizar lo que va a pasar con el numerador, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, si el numerador me da positivo, terminará siendo positivo, y si me da negativo, terminará siendo negativo, porque el denominador no va a cambiar. Entonces, a mí me interesa cuando esta expresión, qué comportamiento tiene esta expresión, que es, de alguna forma, la primera derivada. El numerador quedó expresado como x menos 6 por el x más 2. ¿Se entiende? Entonces, si yo pongo por ejemplo, acá sería un menos 3 en este intervalo. Si pongo un menos 3 aquí, considero que x vale menos 3. ¿Bien? Menos 3 menos 6 me da negativo. Pongo un menos 3 acá, menos 3 más 1 también me da negativo. Termina siendo positivo. Si es positivo, es creciente. La función en ese tramo es creciente. ¿Se entiende lo que estoy haciendo o prefieren que haga como hice recién? Como hice en el otro ejercicio.
Yo entiendo, profe. ¿Se va? ¿Va? Ah. Yo también. Entonces, ahora analizamos, por ejemplo, en este intervalo. Yo digo x vale 0. Si yo pongo un 0 acá, me queda menos 6 negativo, más 2 positivo. Esto termina siendo negativo. Quiere decir que acá, si es negativo, la función es decreciente. Bien. Ahora voy a analizar qué pasa con la primera derivada si x asume un valor que está entre 2 y 6. Por ejemplo, un 4. Si yo pongo un 4 acá, 4 menos 6 me da negativo. 4 más 2 me da positivo. Quiere decir más por menos, menos. Por lo tanto, la función es decreciente también. Y en el último tramo, mayor que 6, por ejemplo, yo digo 10 para molestar nomás, cualquier valor después. 10 menos 6, positivo. 10 más 2, positivo. Quiere decir que esto es positivo, la función es creciente en ese tramo. Por lo tanto, si yo empiezo a esbozar el comportamiento de mi función, voy a tratar de dibujarla acá. Es chiquitito el lugar, pero no importa, tenemos que poder. ¿Qué es lo que yo sé? Que el punto 6,16, 6,16 está acá. 6,16. Y el menos 2,0, menos 2,0, está acá. ¿Y qué es lo que yo sé? Y en el 2 no está definida la función. Dibujé ya la asíntota. Bien. Sé que la función es creciente acá, hasta este punto. De este punto para acá es decreciente. Entonces, ¿qué pasa? En este punto menos 2,0, este punto es un máximo relativo. ¿Por qué? Porque la función pasó de ser creciente a decreciente. ¿Qué más sé? Que acá es decreciente, o sea que en esta zona es decreciente, entre el 2 y el 6, y después es creciente. Quiere decir que en este 6,12 tengo un mínimo relativo. ¿Se entiende por qué este es un mínimo relativo? ¿Sí? Y ya tengo bastante el comportamiento de la función. Entonces la función hace esto y hace esto. ¿Sí? Podríamos analizar entonces ahora las concavidades. Para analizar las concavidades yo tengo que hacer la segunda derivada. ¿Sí? Y ahí los puntos críticos le van a dar los mismos otra vez. ¿Se entiende más o menos cómo tienen que seguir la novela? Fíjense que esta es una curva, esta es una función que tiene una asíntota oblicua. No sé si alcanzan a ver acá la asíntota oblicua, pero el comportamiento de la función hace esto. Bien, creciendo, toca este punto y decrece acá. Viene decreciendo, toca este punto y crece. Y la asíntota será una cosa. ¿Ah? Se va a crecer así para allá. ¿Se ve? Qué lindo. Sí, profe. ¿Mm? Fíjense que es hasta acá me parece, este tipo de funciones puede llegar a aparecer en el final. ¿Sí? ¿En serio, profe? Yo creí que no. Yo creo que tampoco, pero no sé. Como les gustan mucho las homográficas a mis compañeros, ¿En el final o en el parcial de ahora?
Y no tengo ni idea. No, no vamos a decir pavada, pero está bueno. ¿Qué aprendieron con este ejercicio? Que los puntos críticos no son solamente los que hacen 0 a la primera derivada. Hay puntos críticos donde la función no está definida, ¿sí? Entonces, yo en la clase pasada insistí mucho con eso, ¿se acuerdan? ¿Alguien se acuerda que decía yo, tengo una función, primero me fijo cuál es su dominio y después lo demás, ¿sí? Si yo no analizaba este 2 acá, ¿qué me iba a pasar? Yo iba a decir, es decreciente, y iba a decir, en 2 hay un punto de inflexión. Y no, en 2 no hay un punto de inflexión. En 2 no hay límite, ¿sí? No está definida la función. Vamos, no es lo mismo. Después tienen que hacer la segunda derivada, pero como aquella función ya es fea, ustedes hacen solo la segunda derivada y hacen todo lo demás. ¿Sí? Profe, esa es otra consulta que le quiero hacer. ¿La Sí. derivada segunda es necesario que se desarrolle completamente o con que llegue hasta algún punto donde yo pueda reemplazar los valores ya está bien? Con que llegues a un punto donde vos puedas reemplazar los valores está bien para este caso. ¿Sí? Para el análisis de función, con eso es suficiente. Bien, profe. Y me parece que estamos ahí, no sé. ¿Cómo están? ¿Ya estamos? Bien, bien. ¿Nos vemos mañana? ¿O hay alguna duda más? Por mi parte, nada, profe. ¿Mm? Bueno, seguimos mañana en todo caso, chicos. ¿Mm? Bueno, Bien, Bueno, chao, hasta profe, luego, gracias, profe. gracias. listo. Hasta mañana. Chao, chao. Profe, gracias.